Ok, pues vamos a comenzar. Eh, Voy a tratar nuevamente de dar un poquito más de prioridad a las preguntas que he recibido por Telegram, algunas por correo electrónico, pero también me estaré pasando para las preguntas que hagan aquí en vivo. Nuevamente es donde está el signo de interrogación, en donde está la burbujita. Eh, ¿Qué hacer con el caso de no usar los anticonceptivos? Pero dice que cada vez sus embarazos son de más alto riesgo, ¿ah? Primero yo le diría, verifique que sean de alto riesgo verdaderamente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente también le tengo que decir que muchas personas que se dedican a la medicina, hoy por hoy, no son honestos con su profesión, ¿verdad? O sea, a una mujer ya la están asustando al segundo hijo, ya no tenga más porque se puede morir y todo eso, ¿ah? Y tú ves que tu abuelita tuvo 15 hijos y con partera. Entonces, hay que decir la verdad. Muchas veces los sistemas de salud están manipulados por ideológicamente y asustan a las mujeres sin base científica. Entonces, primera cosa que yo le diría a esta mujer, si en realidad sus embarazos son de alto riesgo y tiene prueba de ello como tal, entonces en ese caso yo lo que le recomendaría es de que se instruyera en el método Creighton, ¿eh? Por ahí le hice una entrevista a un amigo que es instructor de este método Creighton, ¿verdad? Eh, el, el, y eso es algo muy científico para que pueda tener lo que se llama la paternidad responsable. No significa que va a justificar el uso de anticonceptivos, sino un método de natural de planeación para que no se exponga su salud, ¿verdad? Cuando sí verdaderamente le está afectando el quedar embarazada, ¿verdad? Y aquí pues digo, también está el método Billings, ¿verdad? Pero vamos a decir de manera más perfecta, pues está el método Creighton, porque realmente es un análisis detallado de su fertilidad, etcétera. Entonces, yo eso es lo que le recomendaría. Siguiente, bueno, esto no creo que no es pregunta, sino es un compartir sobre todo este tema que he estado mencionando de la violencia de mujeres, que también puede llevar a la violencia de los propios hijos, ¿verdad? Y se ha dicho de paso, para los que no sepan, estaba por grabar un video a raíz de esto. Yo no sé si ustedes ya saben, el Papa tiene una intención por la cual orar cada mes. Yo no sé si ustedes se enteraron cuál es la intención para este mes de febrero del Papa Francisco, por la cual la iglesia tendría que estar orando. Es para evitar la violencia a la mujer. Digo, yo por ahí lo compartí en Facebook, digo ¿coincidencia o providencia? Porque yo vengo hablando de esto, ¿ah? Y desafortunadamente tengo que decirles que, repito, si ya es dañino y peligroso y grave y preocupante el que exista la violencia a la mujer, la violencia a los propios hijos, ¿verdad? Pues así, en familias común y corrientes, cuanto más en familias católicas, y peor aún cuando son gente que está inclusive involucrada con la iglesia, porque en esto hay predicadores, en estos hay líderes de grupos que violentan a sus mujeres, que han violentado a sus hijos, física o sexualmente. O sea, no es cuento. Los sacerdotes generalmente no hablan de esto porque se enteran bajo el secreto inviolable de la confesión. No pueden decir absolutamente nada. Ni siquiera por indirecta, no pueden. Es absoluto, el secreto de la confesión es absoluto. Entonces, yo, en mi caso, pues no soy sacerdote. De lo que me he enterado es pues como un laico como tal. Lo único que digo, no digo nombres de pecadores, ¿verdad? Nomás digo el pecado. Pero yo les puedo decir que no estoy inventando, que predicadores, evangelizadores, líderes de grupos y ministerios en parroquias han golpeado o a veces siguen golpeando a sus mujeres. Han abusado sexualmente de hijos o hijastros, sobre todo de hijastros, ¿verdad? Aunque les había dicho que no es raro que haya de hijos. Y repito, ¿qué hacer en esos casos? No tener miedo. Esas mujeres no tienen que tener miedo e ir a denunciar a la policía. Acá en Estados Unidos les dan protección, las llevan a una casa de seguridad, etcétera, etcétera.
que repetimos, pero que si tu viejo, porque desafortunadamente lo estoy denunciando porque esta es una realidad muy de hispanos, ¿verdad? No digo que con los anglosajones no pase, ¿verdad? Pero hay que decir la verdad, o sea, nosotros tenemos una cultura de machismo terrible. Pero es que mi viejo es indocumentado y si lo reporto lo van a sacar y todo eso. Bueno, usted mida. Entre estar viva, porque mañana, hoy es un golpe, es una patada. Mañana puede quedarse muerta. Vea el repertorio de las que ya pasaron desafortunadamente por eso. No es una cuestión de ser cruel con él. Es una cuestión de que toque fondo y a partir de ahí empieza a pedir ayuda. Esto no se vale de que pues, le voy a dar una segunda oportunidad. No, no se trata de oportunidad. Si ya le levantó la mano, si ya le pateó, si ya tocó indebidamente a sus hijos, etcétera, eso no es de un corazón cristiano. Le voy a dar una segunda oportunidad. No sea ingenua. Entérese de cómo están este tipo de realidades. Es más, es un acto de misericordia denunciarlo. ¿Por qué? Porque, al menos estoy hablando aquí de Estados Unidos, acá hay herramientas, verdaderamente, no solamente para que, en el aspecto de justicia, sino en el aspecto del apoyo para que él pueda atenderse, porque evidentemente quien golpea a una mujer, quien abusa de un hijo, etcétera, o de un hijastro, pues muy cuerdo de la cabeza y del corazón no anda, ¿verdad? Entonces necesita ayuda, ¿verdad? Y no es a través de una segunda oportunidad. Bueno, se la voy a pasar. En base a eso, una persona me escribe lo siguiente. Cristian, buenas tardes. De pronto, un aporte que pueda servir a la respuesta que dio una señora que denunció a su esposo que abusó de su hija. En mi caso, mi esposa y su hermana fueron abusadas por el papá. ¿Ven? Y nomás estoy dando uno. Me han llegado otros testimonios más por esto, además de los que yo conozco estando trabajando en las comunidades. Es que miren, en la comunidad hispana hay una tapadera. Yo casi les puedo decir, al menos mis estadísticas, que 7 de 10 mujeres hispanas, migrantes acá, ya han pasado por algún tipo de abuso sexual o de acoso sexual dentro de la familia y ya no se diga fuera de ellos. No podemos tapar el sol con un dedo, hermanos. Y repito, y lo menciono porque de por sí ya la realidad es muy grave. Pero cuando ves que el abusador es alguien que se dice católico practicante, peor aún, líder, predicador, lo que sea, eso no se justifica. Y la mujer que esté pasando por esto, pida ayuda. Vea los videos en donde yo he hablado de esto. Dejo ahí unos enlaces en los cuales pueden pedir ayuda, ¿verdad? Pida ayuda. Usted no está siendo mala cristiana. Pero es que el Señor nos pide que perdonemos. Perdónelo. De hecho, es obligatorio que lo perdone. Pero la reconciliación es otra cosa diferente. La reconciliación necesita ciertas garantías para que se vuelva a dar. Porque si no, es como el borracho que le pega a la esposa y después él mismo hasta pide perdón, te pido perdón, y la mujer dice, sí, te perdono. Y hasta le da las flores, mira, perdón, estaba borracho, lo que sea, sí, te perdono. Y viene otra madrina, viene otro golpe. Y son ciclos viciosos, ¿verdad? Usted perdónelo, siempre tenemos que perdonar. El mayor mal lo tenemos que perdonar, porque al fin y al cabo recibiremos perdón si damos perdón. Quien no perdona no será perdonado por Dios, tan fácil como eso. Pero otra cosa es reconciliarse. La reconciliación necesita ciertas garantías. Sí, te perdono, pero no entras a la casa hasta que no estés en un, por ejemplo, en un sistema de sana terapia, porque hay terapias medio raras ahí. O sea, que yo vea que verdaderamente estás poniendo de tu parte para poder sanar ese poco control de ira que tienes, ¿va? No sé. Repito, dice esta persona. Cristian, buenas tardes. De pronto un aporte que pueda servir a la respuesta que dio una señora que denunció a su esposo que abusó de su hija. En mi caso, mi esposa y su hermana fueron abusadas por el papá, quien incluso hasta drogas usó para abusarlas de niñas. Esto les trajo muchas heridas y comportamientos hirientes. Ya mayores de edad tuvieron un valor para denunciarlo, y él está en la cárcel. Estando allá, y gracias al amor de Dios y al iniciar el proceso de conversión de nuestro matrimonio, mi esposa pudo ir hasta la cárcel, y aunque él no demostró arrepentimiento verdadero,
lo pudo perdonar de corazón. Y esto le resultó beneficioso a ella, ya que pudo desatarse de muchas cadenas y pecados que la perseguían. La señora a la que usted le daba respuesta, aunque es doloroso, puede ir inculcando el perdón en la niña. Perfecto, ¿ven? No significa que lo metas a la cárcel, aunque es comprensible, ¿eh? No es justificable, pero es comprensible. La mujer que ha sido golpeada o que se enteró que su esposo le tocó a su niña, por ejemplo, y tiene rencor y tiene odio, no es justificable. El odio no se justifica, pero se entiende. ¿Qué quieres que haga esa señora? Instintivamente hay un odio por ese hombre, ¿eh? Entonces lo manda a la cárcel, listo, y lo sigue odiando. Pues evidentemente se puede trabajar todavía con esa mujer como esta persona que tuvo una conversión y va y le dice a la cárcel a su papá, te perdono. Desafortunadamente, fíjense hasta qué grado la persona puede estar tan dura, un abusador, tan dura que su papá, estando en la cárcel, todavía no se arrepiente. Imagínense si no lo hubieran mandado a la cárcel. Lo más, o por ejemplo, muchachas que yo he tratado, le digo, son tantas las que han sido abusadas. No, pero fue de niña. Le digo, pues denuncia. No, pues que fue de niña. Le digo, pero esa persona sigue fuera. No, pues que sí. Es que ya no es por ti. Si a ti te abusó de niña, la pregunta de los 500,000 es, ¿no estará abusando a otras más? Chance y hasta tu caso ya prescribió y no van a poder hacer legalmente algo contra ese hombre. Pero mínimo la ley o las autoridades saben que en el pasado este tiene un historial. Que ya no le pueden castigar porque prescribió el delito, lo que tú quieras y gustes, pero ya está ahí y pueden detectar. Porque, Dios mío, es que esto tampoco se debe de ver solamente al interior, ¿verdad? A mí me golpeó. Si te golpea a ti, que no golpeará a la vecina después. Si abusó de tus propios hijos, que no abusará de los hijos que ni siquiera son de él. Entonces, sé que los abusadores son bien manipuladores y tratan de meterte culpa o te tratan de callarte, porque si tú hablas esto, yo digo, saco esto de tu familia o saco... Esto, a veces cuando yo le cuento a una persona que ha pasado por esto, y se me parece como que supiera mi vida. No, mijita, no sé, es tu vida. Es que son patrones tan estudiados que se repiten y se repiten y se repiten, y es la misma gata pero revolcada siempre. No soy adivino, yo no conozco tu vida, ¿eh? Pero generalmente el abusador, el manipulador tiene su trenecito, ¿verdad? Su paso 1, paso 2. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Déjenme responder nada más y me voy a las en vivo. Hoy seré un poco más breve porque, gracias a Dios, acá en California, estoy aquí afuera de la iglesia para la misa de 7 y se tenía afuera, ¿verdad? Pero ahora ya, gracias a Dios, van a ser dentro de la iglesia, pero tenemos que hacer fila un poquito antes. Entonces voy a cortarlo, yo calculo, ahorita son 5:46 aquí, como máximo 6:30. Va a durar esto. De cualquier manera, muy probablemente mañana vaya a hacer otra transmisión porque me interesa, antes de entrar en Cuaresma, responder lo más posible, ¿eh? A ver, en esta otra parte dice, hola Cristian, dice su nombre, te saludo desde, voy a respetar la ciudad, te sigo siempre en las redes, déjame entrar directamente a la pregunta. Te quería hacer una pregunta y desde ya agradezco tu orientación. Hoy en día, por temas de cuarentena, hemos buscado formas de ejercitarnos sin salir de casa. Mi esposa ha realizado ejercicios en casa con videos de YouTube y he encontrado el yoga para niños, para practicarlo con mi hijo pequeño, pues dice que puede ayudar a canalizar la energía que todo niño de 4 años tiene de una mejor forma. Yo he leído un poco y al parecer la práctica de la yoga es incompatible con la religión católica. Otros relativizan su uso a lo meramente físico, sin involucrar la parte espiritual. Otros dicen que el magisterio católico no lo recomienda, pero tampoco lo prohíbe. Nosotros somos católicos practicantes y le inculcamos estos valores a nuestro hijo, pero quería saber tu opinión respecto a la práctica del yoga para niños, en un sentido puramente físico, puesto que no tenemos ninguna intención de utilizarlo
como medio espiritual con nuestro hijo y obviamente él lo ve solo como un juego. Bueno, a este hermano le tendría que decir que vaya viendo la entrevista que le hice hoy a Karina, que va a ser ya una sesión, porque como Karina se metió en tantas cosas, puede hablar mucho de este tipo de cosas. En esta entrevista de hecho mi intención era tocar el Reiki y el yoga y solamente alcanzamos a entrar solamente en el Reiki. Vayan a mi canal, la entrevista la tuve en la mañana. El siguiente va a ser bastante cuestiones de yoga, espero, o a menos de que coordine otra cosa diferente con ella. Pero aquí el punto está. Respuesta sencilla. Muchas de las disciplinas que usa hoy por hoy, por ejemplo, la nueva era, Reiki, yoga, que los chakras, que los mantras, que todo ese tipo de cuestiones, tienen raíz religiosa. De hecho, hay disciplinas que estrictamente hablando no son malas per se. Siempre les he puesto el ejemplo de, por ejemplo, la acupuntura. La acupuntura es medicina tradicional, natural. No es una cuestión científica, pero es medicina, o sea, no va ligada a una raíz naciente religiosa. La yoga sí, de hecho yoga significa unión. Y como diría el padre Berlain, ¿unión con qué? Hay gente que practica el yoga y no sabe ni con qué se está uniendo, ¿va? Entonces, evidentemente yo, si quieren una respuesta sencilla, yo diría que no. Si el encierro es un poco complicado, hay ciertos tipos de cuestiones de estiramientos y ejercicios que son simplemente actividad física como tal, no conectada a ningún tipo de raíz religiosa, y se pueden hacer perfectamente dentro de casa, ¿eh? Entonces, pero siempre hay que ver eso. El yoga, al padre Berlain, que se metió también en esto, cuando él era el secretario de este gurú de los Beatles, que fue gurú de los Beatles, es bien interesante en el documental cuando él cuenta que le dice que iban en un avión y le dice al gurú, en Occidente, porque ya sabemos que el gurú era indio, ¿eh? Pero él era belga, el padre Berlain es belga. Le dijo, mira, en Occidente están haciendo yoga como deporte. Y dice que se rió el gurú y dice, pero nunca dejará de hacer el efecto al cual está destinado el yoga. Entonces, supongamos que el hacerlo como mero deporte no hiciera un mal como tal. Pero ya solamente el que hay riesgo, y estamos hablando de yoga para niños, o sea, el riesgo se lo va a tener que comer tu hijo. Yo no sé hasta qué punto les expondrían a sus hijos. Sobre todo cuando hay otras formas. Hay otro tipo de ejercicios que básicamente es ejercicio físico, que tampoco tiene que ser al aire libre y todo eso. O sea, teniendo otras opciones, como que yo diría, no se justifica el que tomes el riesgo de que a través del yoga abras puertas espirituales que después sean más complicadas de cerrarlas, ¿no? Eso es mi punto de vista. Déjeme responder unas de aquí en vivo. La religión salva. No, el que salva es Cristo nada más. Ahora, la relación con Cristo es a través de la religión, ¿no? Hay un macheteo que desafortunadamente entró en el aspecto de protestante como tal, en donde se ha manchado lo que implica la religión. Para ponerlo en sencillo, ¿cuáles son los elementos de la religión? Doctrina, culto y moral. Entonces, por ejemplo, muchos hermanos protestantes que se dicen que no son religiosos. ¿Por qué? Porque doctrina. Les da lo mismo, por ejemplo, supongamos un protestante que cree en la Trinidad, ¿le da lo mismo decir que Dios son 3 personas a que son 5? No, por lo tanto tiene una doctrina. Culto. A ese protestante podría decir que la Santa Misa es el mayor culto que se le puede dar a Dios. No. Es su alabanza, es su oración, es su asamblea, etc. Es decir, no coincide en el aspecto de nosotros que sabemos que el mayor culto es la Santa Misa. Pero por ende tienen otra forma de culto, por lo tanto tienen un culto. Y moral, le da lo mismo a esta persona cristiana decir
que el aborto está bien. No, es decir, que su fe también lo lleva en el aborto. Pues es que, mal ejemplo, porque el aborto se puede justificar perfectamente sin religión. Cualquier otro tipo de realidad, a ver, a nivel de fe. Ah, eh, por ejemplo, la oración versus los mantras. O sea, no, o sea, te lleva a un comportamiento la fe. Entonces, si tú tienes doctrina, culto y moral, en automático, eso lleva a tener una religión. Ahora, ¿eso salva? No, porque muchos se pueden quedar en eso, hueco, que es la parte que Jesús le critica a los fariseos, sepulcros blanqueados, muy limpios por fuera, pero huecos por dentro, o lleno de podredumbre, o la parábola del fariseo y el publicano, ¿eh? En donde el publicano, pues sí, cumplía la ley, todo eso, todo tipo, pero estaba vacío, ¿verdad? Espiritualmente hablando, entonces, la religión salva, no, quien salva es Cristo, pero la religión, de hecho, religión significa religar, es decir, la relación con Cristo, evidentemente tiene unos pilares que son los pilares de una religión: doctrina, culto y moral. Cualquier persona que dice yo no tengo religión, yo no soy religioso, revísale si tiene doctrina, culto y moral, pues aunque no quiera, es una persona religiosa. ¿Por qué no se recomienda el mindfulness, considerando que no tiene un propósito religioso? Bueno, no sé quién lo recomienda. A mí me preguntaron sobre el mindfulness, creo que fue la sesión pasada de preguntas y respuestas, y les digo que yo no conozco mucho sobre ello. Pero sí digo que hay elementos de lo poco que conozco que me suenan un poco a New Age. Yo ahorita todavía delante del mindfulness estoy así como por fuera, ¿va? No emito un juicio de que si es bueno o si es malo. Veo elementos muy buenos. Por ejemplo, sé que esta parte también de la respiración y de tomar conciencia del momento presente en per se es malo, no. Pero, por ejemplo, eso nos puede llevar a un tipo de visión, o no visión, de un tipo de cosmovisión individualista, egocentrista. Hay un riesgo. Porque, por ejemplo, cuando hay personas, y eso me parece riesgoso, cuando hay personas que valoran más su tiempo de mindfulness que la oración. De hecho, hasta la quitan la oración personal. Ellos no han entendido que la oración no es para que tú te concentres en ti mismo y si te sientas y percibas tu realidad, tu momento presente y todo eso. No, es para dialogar con Dios. El centro en la oración no eres tú, es nuestro Señor. Entonces, ahí es donde empiezo a ver que quizá el mindfulness no es muy bueno que digamos, porque si alguien me dice, católico, me dice que practica el mindfulness y que ciertamente no tiene una raíz religiosa, pero lo que ha provocado en esa persona es una esterilización de su vida espiritual, una esterilización de la visión cristocéntrica que tiene que tener el católico. Y aunque no lo quiera reconocer, ya mira la vida desde su ego, desde su propia percepción. Dios mío, está así como que rayando con lo que probablemente no es católico. Entonces, pero al menos yo no puedo decir que si lo hagan o no lo hagan, porque no he profundizado mucho en eso, pero al menos en los elementos que conozco, encuentro elementos buenos, encuentro elementos peligrosos. No malos, si quieren, nada más peligrosos, ¿verdad? Así que... Siguiente pregunta que me ha llegado por fuera. Ok, este comentario se me hizo respecto al video que mencioné. Creo que dije, son poco los muertos, una cosa así lo titulé, a raíz de que hay algunos evangelizadores que están minimizando la realidad de la pandemia por el hecho de que son pocos los muertos, o es el 1% que en realidad muere. Y yo les decía, pero es que un católico no puede ser tan frívolo en manejar esas realidades. Claro, como ese muerto no es tu esposa, como no es tu hija, ¿va? O sea, no podemos hacer, aunque sea una realidad, no podemos tocar la realidad de las muertes de otras más. Por ejemplo, les acabo de publicar hoy, murió el segundo compañero que tuve yo en el seminario. También él se ordenó sacerdote, ¿va? Como el primero que murió hace una semana, ¿va? En el caso de los que no me conozcan, yo no soy sacerdote para que no entren con chismes, soy un laico, un misionero laico.
Pero en una semana yo he perdido 2 compañeros, 2 sacerdotes, ¿verdad? 2 compañeros que tuve en el seminario, 2 sacerdotes de la Iglesia Católica han muerto, ¿verdad? Por estos problemas respiratorios y todo. Entonces, no podemos ser tan frívolos en este sentido. Pero bueno, la persona esta que me comenta me dice que entiende mi punto, pero al mismo tiempo dice que algunos se han ido al otro extremo, sobre todo algunos estados, algunos países, que con el pretexto de esos pocos muertos por el COVID han pues mandado cuarentenas desproporcionadas, ¿verdad? Y en eso estamos de acuerdo. ¿Verdad? El problema está que, repito, que a los muertos, sean pocos o sean muchos, uno los manipulan para su agenda, el otro para su conveniencia, y es ahí donde el católico primero tiene que ver al muerto en sí mismo. Sea el único muerto, o sea parte de 3 millones de muertos, cada vida es única y irrepetible, y tenemos que cuidar mucho el lenguaje, tratar de no manipular estas vidas que se perdieron por esta razón. Algunos también me han dicho en esta parte de que, pero es que la muerte es una realidad, nos tenemos que morir, sí, claro está, y Dios permite la muerte, pero no significa que Dios quiera la muerte siempre. Algunos, que eso es lo que le pedimos, por ejemplo, a San José, ¿verdad? Su intercesión, porque le decimos que es el patrono de la buena muerte, porque pues él es el que murió de lujo, ¿verdad? Imagínense, con Jesús a un lado y a la Virgen del otro lado. Entonces le pedimos a San José la intercesión de que nos permita tener una muerte semejante a la de él, ¿va? Y es decir, que muramos cuando Dios quiere que muramos, cuando Él planeó que nosotros muramos, ¿va? Ahora bien, si alguien llega y por su pecado agarra una pistola y te mata a tu hija, ¿podemos decir que Dios quiso eso? Dios lo permitió, que eso es diferente, pero entonces la pregunta con estas de los muertos del COVID es, Dios a los muertos del COVID, el día que murieron, ¿fue el día que Él puso para que ellos murieran? Chance y alguno que otro sí. En este eterno presente en el que vive Dios, chance y sí. Pero bajo una lógica, porque recordemos que los católicos no nos quedamos solamente con fe, sino fe y razón. Lo razonable es que al enfermo se le atienda, que evites enfermar a los otros y enfermarte tú. O sea, son cuestiones de sentido común. Dios nos dio la razón. No podemos, como muchos están cayendo en un tipo de fanatismo, decir, no, yo no me cuido, etcétera. Al fin y al cabo, Dios me va a proteger. Es una actitud soberbia, arrogante. O sea, prácticamente le estás tronando los dedos a Dios, ¿verdad? Señor, no me voy a poner el tapabocas porque tú eres todopoderoso. Listo. No me voy a cuidar, si ya empiezo a toser y todo eso, ni siquiera me tapo la boca, ahí les toso, al fin y al cabo, si me sanas a mí y evitas que me enferme, también vas a poder ser, tienes el poder para, no, pues puedes tener el poder para evitar las peores guerras y catástrofes que ha habido en el mundo. Pero no se trata de nosotros tener una visión de Dios manipuladora, ¿no? Entonces, a esta persona que yo le diría que yo no estaba diciendo que tomamos mucha sensibilidad con los muertos, aunque sean poquitos, que realmente no lo son, hablando claro, no lo son. Les digo, yo personalmente no encuentro un año como desde lo que hemos tenido del 2020 hasta lo que va el 2021, en donde tantas personas que yo he conocido de primera mano y conocidos de esas personas muertos. Al menos, por ejemplo, yo no recuerdo un año en donde se me hayan muerto 2 compañeros, ex compañeros del seminario. Y así les puedo decir personas que conozco que ya no están. Y no estamos hablando de ancianos que no, pues ya estaban enfermitos y todo eso, ¿no? Y se murieron, ¿no? Entonces, ahí hay una realidad, a lo menos a mí me dice, ahí hay una realidad de que está pasando algo. Está pasando algo. Sabemos que también el COVID no mata muchas veces directamente, sino por condiciones preexistentes que tiene la persona, pero al fin y al cabo quien detona que se colapse esa condición es el COVID, ¿no? Entonces, es lo único que estoy diciendo. Seamos respetuosos, no seamos manipuladores con las cifras de muertos y enfermos, porque cada uno de esos muertos, cada uno de esos enfermos, en ellos está Cristo.
Cada uno tiene una misión, son únicos e irrepetibles, ¿verdad? Nada más eso es lo que estoy pidiendo. Que otros gobiernos agarren esas cifras para justificar cuarentenas demasiado largas que dejan a la gente sin trabajo, etcétera. Sí, pero el problema no son los muertos. El problema es que no hemos, por ejemplo, trabajado en doctrina social de la iglesia. Que no hemos puesto pilares de la doctrina social de la iglesia y por eso los gobiernos y las empresas han hecho lo que se les venga la gana. Entonces no me vengan a echarle la culpa a los muertos, si son poquitos, son muchos, o a los enfermos, ¿ah? No. Siguiente. Hola Cristian, espero te encuentres bien. ¿Vos sabés cuál es la situación del padre Mauricio Cuesta actualmente? Vi por un lado que había renunciado y después hace unos días unos fieles me enviaron videos suyos donde aparece celebrando misa. Esto la apunté porque no sé si lo dije ya en una... No estoy seguro, me parece que sí, pero por si las dudas. Yo el video que vi del padre Mauricio Cuesta fue cuando transmitió de que sí se le había dado la reducción al Estado laical por parte del Vaticano, pero dijo que iba a ser parte de la iglesia que le llamamos los veterocatólicos o los católicos antiguos, que básicamente no tienen comunión completa con el Papa, ¿no? Es decir, están fuera de la iglesia, están fuera de la iglesia. En este sentido, por eso no es raro de si usted lo ve celebrando misas, ¿va? Porque él ya no podría estar celebrando misas en la iglesia católica y más si ya se le redujo al estado laical. Sacerdote él será siempre, ¿va? Porque el sacerdocio no se quita como el bautismo, pero no tiene el permiso de celebrar la Santa Misa, los sacramentos, salvo en peligro de muerte. Ahí sí. Dentro de la iglesia católica, cualquier que es sacerdote, aunque tuvo la reducción al estado laical, se case, lo que sea, está obligado, ni siquiera es que tiene permiso, está obligado que en peligro de muerte administrar el sacramento de la reconciliación o de la penitencia, a dar la comunión, a dar cualquier sacramento, ¿eh? Porque el ser sacerdote no se le va a quitar nunca. Ahora bien, si él está celebrando misa, eso significa precisamente eso, que ya entró en un aspecto de cisma, es un cismático, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, yo lo traté al padre, lo estimo como persona, pero con toda honestidad tengo que decir que cualquier católico no se deje engañar, de que crea que las misas del padre están bien, digo, ya no me acuerdo del término, creo que son válidas pero ilícitas, ¿no? Válidas porque pues él sigue siendo sacerdote, ¿no? Y mientras esté la materia y la forma para dar la misa, ahí está, pero hay un aspecto de cisma y por lo tanto son ilícitas, ¿no? Entonces en ese sentido yo les diría que oren por él como tal, pero no crean que lo que está haciendo el padre Mauricio Cuesta es dentro de la iglesia católica, porque la iglesia que él se unió, que se llaman los veterocatólicos o católicos antiguos, creo que ellos se iniciaron a partir del Concilio Vaticano I, que se negaron a reconocer la infalibilidad del Papa en temas de doctrina y moral. Algunos inclusive en la Inmaculada Concepción no la reconocen, y hay otras cosas, ¿verdad? Pero es una iglesia cismática. Entonces esas misas son dentro de una iglesia cismática, no es la iglesia católica. Déjenme ir a algunas por acá. Hola, mi hijo tiene 16 años y me pidió que quería aretes. ¿Es pecando traer aretes los hombres? Eso yo creo que ya la respondí también en otra sesión de preguntas y respuestas, pero lo digo rapidito, es similar a la parte de los tatuajes. ¿Son pecados en sí mismos? No son pecados en sí mismos, ¿eh? Ahora hay que investigar las motivaciones de la persona, porque repito, o sea, un tatuaje se los ponen hasta los cristianos en Siria para no apostatar, y se pone una cruz para que ya ni los presionen en dejar la fe. Mira, soy cristiano, etcétera, y si me quieres matar, pues mátame, ¿va? O de obligarse como tal. Imagínense, un tatuaje de esos es hasta valiente, ¿va? Entonces, y hay cuestiones de cultura también, en cuestiones de piedrerías y todo ese tipo de cosas, ¿va? Mientras no se metan en cuestiones así medias de piedras energéticas y todo esto de New Age. Pero yo lo que le diría es, conozca el interior de su hijo a sus 16 años, ¿por qué? Y no es tanto el que le digas, mi hijo, a ver, ¿por qué te lo quieres? Digo, pregúntale, ¿va? Pero es que realmente se acerque, lo conozca, lo profundice, porque muchas veces es simplemente una acción que está intentando llenar vacíos interiores, ¿va? Entonces ya déjese de si es pecado o no pecado, ¿va?
Imagínense que le diga, no te dejo porque es pecado. ¿Resolvió el problema? No. Se la va a hacer a escondidas, o se va a ir de la casa, o va a buscar otra cosa que supla, inclusive puede ser hasta una cosa peor. Entonces, no se vayan a cuestiones tan fáciles. ¿Es pecado o no pecado? Mucha gente le viene valiendo si es pecado o no pecado. Por eso hay que caer más en esto que llama el Papa Francisco la pastoral del acompañamiento. Acompañar a las personas, conocerlas, tratarlas, etcétera, para ver de dónde vienen sus dolores, de dónde vienen todo este tipo de comportamientos, ¿verdad? Y ayudar de raíz, no simplemente, porque una rama tú la cortas y al rato va a volver a salir. Si tú quieres cortar, que ya no salga esa rama, tú tienes que cortar la raíz, ¿va? No sé si me hago explicar. Hola, buenas tardes, tengo una pregunta, espero me pueda responder, gracias. Si uso el DIU, todas las veces que he comulgado son inválidas. No lo he confesado porque creía que no estaba cometiendo un pecado al tenerlo. Ahora tengo esa duda. Saludos. Ok. Para quien no sepa lo del DIU, es este sistema intrauterino. La T de cobre esta, que es abortiva, se ha dicho de paso, o a lo menos que puede ser abortiva, porque lo que evita estrictamente hablando no es la concepción, sino la implantación. Es decir, se da la concepción, por lo tanto ahí ya hay un ser humano y después simplemente no le permite implantarse y lo saca. La gente, las mujeres creen que están reglando, o que tienen un sangrado como tal, pero están realmente abortando. Entonces, acá la cuestión de que si fueron válidas, no válidas, o sea, válidas en el sentido de que entró en su boca nuestro Señor en la Eucaristía y se salió pronto, pues no, realmente el Señor está ahí, presente. Evidentemente sabemos que comulgar en pecado no se debe hacer, dice San Pablo, quien comulga, quien come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor sin discernimiento, y en pocas palabras estando en pecado, come y bebe su propia condenación. Pero aquí hay un punto, usted estaba ignorándolo y sabemos que para que haya pecado, primero tiene que haber materia grave. Aquí hay materia grave. Comulgar en pecado es materia grave. Pero vienen las siguientes dos cuestiones. Tiene que haber pleno conocimiento y pleno consentimiento. Es decir, dos cosas que parece que en el caso de usted no había. En este sentido, yo lo único que haría, pues me iría a la práctica. Vaya, confiésese. Primero, trate de eliminar este dispositivo como tal, intrauterino, y acógese, fórmese en los métodos naturales de planeación. Vaya, conozca el método Billings, conozca el modelo Creighton, etcétera, y confiésese. Y el Señor es misericordioso como tal. Entonces ya no se dé tanto en la cabeza si fueron válidas, no válidas, todo eso. Vaya, arrepiéntese. También sin un escrúpulo, porque repitamos, en el sentido de usted no sabía como tal, ¿verdad? Entonces hay una cuestión de ignorancia que mínimo disminuye la gravedad del pecado, vamos a decir. No, o sea, vamos a decir, no es lo mismo que alguien que sabe que está en pecado y le viene valiendo y va y se forma en la fila a comulgar. O sea, si tú estás en pecado mortal, necesitas la confesión. Si estás en pecado venial, ¿puedes acercarte a comulgar? Sí, pero antes tienes que hacer el acto de contrición. Por eso empezamos la misa con eso, con el acto de contrición. Porque tú tienes que estar arrepentido. Nadie que no esté arrepentido ni siquiera de sus pecados veniales se puede acercar a nuestro Señor. O sea, eso es un aspecto de cinismo como tal, ¿no? Entonces tiene que haber el arrepentimiento. Ahora, en el arrepentimiento ya elimina el pecado venial y acércate a comulgar, ¿no? Como tal. Pero si estás en pecado mortal y te viene valiendo y vas y comulgas, eso sí es grave, ¿verdad? Porque sabes que es materia grave y lo estás haciendo con pleno conocimiento y pleno consentimiento, ¿eh? Entonces ahí sí, San Pablo te diría, te estás comiendo tu propia condenación. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y hay que respetar al Señor, porque la Eucaristía no es algo, es alguien, es nuestro Señor, ¿eh? Déjeme responder una más por acá y ahorita me voy a las en vivo. Buenas tardes, querido Cristian, Dios le bendiga en este día. Quiero pedir tu consejo. Hace tiempo llevaba saliendo con un hombre y este domingo lo terminé porque él tiene respuestas ambiguas a si quiere algo serio
y no está dispuesto a esperarme hasta el matrimonio para compartir intimidad. Yo rezo por su conversión, pero no sé si debo continuar con la amistad. De una forma psicológica no me hace bien seguir tratándole, y el hecho de que él me siga teniendo hace que no se esfuerce. Pero pienso, ¿qué haría Jesús y qué si dejo de hablarle, poca oportunidad tengo de acercarle a Jesús? Aunque pienso que esa no es mi tarea, sino que el Señor ya lo convertirá a su manera, en su tiempo y en su forma. Y lo mejor es que corte el contacto con él. No sé qué hacer. Bueno, no sé muchos contextos, no me atrevería a decir una respuesta, esto es lo que tiene que hacer, pero le doy un poquito de orientación a lo que alcanzo a captar. ¿Cuál es el término? Se usa mucho en inglés, en evangelizadores de inglés, creo que es missionary dating, una cosa de esas. Es decir, es la típica novia que sabe que por ejemplo, en el caso de la pornografía, que sabe que su novio está viendo pornografía y la justifica. O sea, no es que esté dando la pelea, no, dice que no hay problema, que no hay problema alguno. Sí, pero yo estoy con él porque tarde que temprano lo voy a ayudar a dejarla. No te hagas tonta, no te hagas tonta. Muchas veces las mujeres hacen eso precisamente por no quedarse solas. Digo, le ponen la etiqueta de decir, es que estoy trabajando para ayudarlo y acercarlo a Dios. No, mejor dite la verdad, le tienes pavor a quedarte sola. Entonces, porque no va por ahí, no va por ahí la cosa, ¿eh? O sea, cuando hay un comportamiento nocivo, cínico, lo mejor es cortar ahí. Sin duda te puedo decir que lo que percibes de que él no se esfuerza porque ahí te tiene, pues claro, o sea, le alimentas esta cuestión de un día imaginarse que sí pueda sacar de ti lo que hasta ahorita no puede sacar. El gran problema está en que las fuerzas que tú tienes para no caer no las vas a tener siempre. Hay días en donde tú te levantas, como decimos, con el pie izquierdo. Y basta, el Satanás es tan inteligente que basta un momento clave. Por eso en el noviazgo hay que ser muy prudentes en ese sentido. Puedes salir con tu novio, sí, pero bueno, están en el carro, están en un lugar oscuro, no hay gente, etcétera. Pues dudo que vayan todo el tramo van escuchando reggaetón. Dudo que en ese momento vayan a querer rezar el rosario, no sé. O sea, yo creo que no es prudente, y creo que de alguna manera esta persona está respondiendo a sí misma, ¿eh? Aunque pienso que esa no es mi tarea, sino que del Señor, claro, eso. Ya lo convertirá a su manera, en su tiempo, claro, y en su forma, y lo mejor es que corte el contacto con él. Ahora, yo sí les diría que cuando pasa este tipo de cuestiones, no me gusta porque es como un término muy cliché, ¿va? Estas cuestiones tóxicas, las mujeres sean firmes, porque es, ok, ya no voy a reunirme con él, pero tienen ahí su teléfono, tienen ahí su correo electrónico, todavía lo tienen en Facebook, todavía no tienen... No, corten. Y corte es corte. Porque si no, volvemos a lo mismo, estás con menos intensidad, pero estás en el mismo juego, ¿verdad? Cortar es cortar, ¿verdad? Y creo que es lo que podría decir, a expensas de otros elementos que yo no conozco, ¿eh? Acá es un caso delicado, fíjense. Es una persona, voy a tratar de resumir porque no quiero leer algo que revele mucho estas cuestiones. Acá la cuestión está en que esta persona trabaja en una parroquia en donde se dio cuenta que el sacerdote le llegó pornografía a su celular. Para empezar, una cosa que le tendré que decir a esta persona, el que el sacerdote haya recibido un mensaje de pornografía y todo esto, no significa que él esté queriendo eso. Y se los digo por experiencia. De hecho, saben que los que han visto el video de donde explico por qué no acepto los comentarios en YouTube, doy varias razones, pero dentro de las razones que he dado es porque ya, sobre todo la gente que no me aguanta y que no era religiosa y todo esto, me empezaban a dejar enlaces de pornografía y todo eso, y yo tengo que cuidar mi audiencia, ¿va? Entonces, primero no asuma, ¿va? Ahora,
evidentemente existe la probabilidad de que su sacerdote esté con una adicción a la pornografía. Ahí también hay que mesurar, porque es adicto a la pornografía y está dando la lucha, está dando la pelea, porque todo vicio generalmente no se resuelve así. Ponle el del alcohol, el de la droga, lo que sea. El vicio esclaviza la voluntad y no es tan fácil para salir de los vicios, ¿verdad? Entonces, puede estar en esta cuestión de querer salir. Ahora, puede ser que le está justificando. Tristemente, muchos sacerdotes e inclusive líderes evangelizadores laicos, casados y todo eso, llevan una vida doble en ese sentido. Es decir, que por ejemplo con la cuestión de la pornografía sí la están consumiendo y no creen que está mal, ni siquiera están dando la pelea contra ellos. ¿Qué hacer? Esta persona dice que a raíz de ahí, no sé si ya se fue o piensa en dejar la parroquia, porque le ha traído bastante tristeza. Mire, yo primeramente lo pondré en oración. Y si la que me escribió esta persona es casada, junto con su cónyuge, yo iría a hablar con el sacerdote. Primero en privado, mire, padre, me enteré de esto, vi las pruebas, etcétera, y queremos ver pues si se le puede ayudar en algo. O sea, hay varias cuestiones y programas, inclusive católicos, que ayudan a salir de la pornografía, filtros para el celular, varias cosas, ¿verdad? Que a ver cómo le podemos ayudar como de esto. Eso yo creo que sería una primera cuestión que pudiera, no estoy diciendo que lo hagan, porque depende mucho del sacerdote. Chance es un sacerdote que por carácter o por lo que sea no es prudente acercársele a hablar de estas cuestiones, ¿verdad? Pero sí tendría que saber mínimo el obispo, ¿verdad? ¿Y por qué el obispo? Porque él es el responsable del sacerdote. ¿Y cuál es el problema? El problema es que, repito, si no se conoce si está siendo cínico al ver la pornografía o está dando la lucha, está dando la pelea. Por ejemplo, si está dando la lucha o la pelea, el primero que sabe de esa debilidad es el propio obispo, así que no le va a salir por sorpresa, ¿eh? Al contrario, quizá le está dando seguimiento a su sacerdote. Pero si es un cínico, generalmente no lo sabe, a veces ni su director espiritual, lo cual es grave. Y cuando revienta la bomba, sale verdaderamente afectada la iglesia, ¿va? Y sabemos que quien justifica el consumo de pornografía generalmente cae en perversiones más grandes y más grandes. O sea, primero empieza con la pornografía normal, después a la infantil, después viene no solamente primero la masturbación, sino después vienen las relaciones sexuales fuera del matrimonio, después la pedofilia, la zoofilia y perversión. O sea, no hay sótano a donde caer. Vas y vas, la perversión va creciendo. Ahí, dado el cargo de un sacerdote, es muy riesgoso que un sacerdote esté consumiendo y sea adicto a la pornografía y sea cínico en ese consumo. ¿Por qué? Porque ni él lo está comunicando y mucho menos se deja ayudar, ¿verdad? Entonces, analícenlo. Si es un sacerdote medianamente prudente, que se pueda hablar con él, pues vayan primero con él. Si no, yo sí le diría nada más eso: tengan mucho cuidado con estarlo contando a medio mundo. Eso sería pecado y gravísimo, ¿eh? Pecado y gravísimo, porque es una cuestión muy delicada. Vayan y solamente díganselo a su obispo y que sepa esto, ¿eh? Claro, presenten pruebas también, ¿va? De tenerlas, ¿va? Y si no las tienen, pues mínimo díganle al obispo: yo puedo juramentar, en dado caso hasta de un juicio o lo que sea, yo puedo juramentar de que vi eso. O sea, no estoy mintiendo como tal. Porque también se levantan cantidad de falsos en contra de los sacerdotes, ¿va? Es lo que le podría decir, ¿va? Entonces, lo que sí recalcaría es: tengan mucho cuidado de sacar este tipo de información con otras personas. Tengan mucho cuidado, porque realmente pueden hacer un gran daño. Queriendo hacer un bien, pueden hacer un gran daño. Solamente la autoridad del sacerdote, que es el obispo. Bueno, ya son 6:30. Déjenme ver si puedo responder una de las acá en vivo. ¿Se puede comulgar si no fuiste a misa por 3 domingos? Es que aquí depende muchas cosas, ¿va? Estamos, por ejemplo, en pandemia. Estrictamente hablando, hoy por hoy, no ir a misa el domingo, estrictamente hablando, no es pecado, ¿va? Hay una dispensa que se está dando por la pandemia, ¿va? Yo personalmente me pasó.
no sé si hace 2 semanas o 3 semanas que no pude, que no pude, entre comillas, ¿verdad? Porque si quería, si hubiera podido, me hubiera organizado. Fue una cuestión de desorganización mía, ¿verdad? En domingo y la reciente y después la siguiente confesión que tengo, yo generalmente me confieso a lo menos una vez a la semana, lo confesé. O sea, y el sacerdote me decía, pero hay una dispensa, sí, pues una dispensa, pero yo me quiero confesar de eso. ¿Por qué? Porque aunque hay una dispensa, yo no quiero aligerar mi conciencia. Claro, tampoco me voy a ir al escrúpulo, ¿ah? Pero yo quiero tener bien pulidita mi conciencia y realmente no fui, no porque realmente no pude ir, sino porque me mal organicé, ¿verdad? Alguien podría decir, pero bueno, tú vas todos los días. Sí, pero el domingo es domingo, el domingo es el domingo del Señor, ¿eh? Entonces, ahí habría que ver los contextos, ¿verdad? Generalmente, supongamos que no hay pandemia, y está esto, de que quien no asiste en la misa en domingo por causa suya, porque también tenemos que decir que tristemente hay personas que están esclavizadas al trabajo y si no les quitan el trabajo, etcétera, y trabajan en domingo, ¿eh? Entonces, a esas personas, por lo general, yo les digo, mientras buscan un trabajo que sí les permita ir, pues vayan otro día de entre semana. La misma misa del sábado en la tarde ya es del domingo. Vean, a la manera, o sea, pero no se queden con los brazos cruzados, ¿va? Pero bueno, en circunstancias normales, no asistir a misa el domingo es pecado. Por lo tanto, no ir a misa por 3 domingos, ahí sí sería pecado. Pero bueno, estaba poniendo el contexto de la pandemia, ya tú analiza si es tu caso o no. Bueno, yo creo que mejor lo vamos a dejar ya aquí. Mañana, la transmisión de mañana, yo sí espero dar un poco más de tiempo, sobre todo porque quiero responder un poco lo del fair use y todo esto que me preguntan. Pero de entrada lo dejo aquí. Me encomiendo su oración y pues bueno, también aquellos que quieran encomendar en sus oraciones a este segundo sacerdote, ex compañero mío del seminario, que falleció hoy, pues les agradezco de antemano. Dios les bendiga.